Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hola hermanos, llegó el momento para los matrimonios y la pregunta de rigor en la cuarentena, ¿cuál es el menú de hoy? Bueno, el menú de hoy va a ser como entrada una participación especial, como plato principal tenemos la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Basilio Mazur Cuba de la provincia de San Luis, y como postre una sorpresa para todos los matrimonios. Bueno, muy bien, y no se olviden que después de terminada esta reunión nos vamos a conectar todos de forma interactiva para poder expresarnos y poder estar un poco más en reunión. No nos preocupemos porque esto va a ser una primera vez y seguramente de esto nos vamos a también a reír. Así que, hasta luego, hermanos. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor, los matrimonios de la iglesia, aunque sea a la distancia, y poder, Señor, disfrutar de estos momentos, escuchando tu palabra que tanto bien nos hace a nuestras vidas y que tanto la necesitamos. Que podamos disfrutar de estos momentos, Señor, especiales, y que bendigas a cada uno de los matrimonios de Salcedo en sus respectivos hogares. Danos la fortaleza, Señor, en estos momentos, y queremos encomendarnos en tu mano, Señor, para que tú obres en cada una de nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Señor, esto te lo pedimos y te damos gracias y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto para mí saludarlos y saber que vamos a estar juntos esta tarde en la reunión de matrimonios, una reunión que mucho amamos y que siempre nos trajo muchas bendiciones. Y mi aporte para esta tarde va a ser esta poesía. Espero que les guste y que sea también de bendición. Cuando Dios con su mano omnipotente concluyó la perfecta creación, tan solo en una cosa el omnisciente no hallaba total satisfacción. No era bueno que el hombre, el rey de todo, viviera solitario entre las fieras, y de su misma carne hecha del lodo formó un cuerpo ideal, su compañera. El hombre y la mujer, inmaculado, rodeados de azucenas y jazmines, fue ministro el Dios tan alabado y testigos sus fieles querubines. Desde entonces y hasta hoy, millones de parejas se han casado, siguiendo la marcada trayectoria que Dios organizara en el pasado. Cuán bello es el amor sincero y fiel, que llena de emoción todo el ser. Oh, grande bendición es el querer, vivir en santa unión es el deber. El matrimonio es fuente de luz, si siempre mora en él Cristo Jesús. Dichoso el hogar que sirve a Dios, donde sabe amar y oír su voz. Jehová instituyó en el Edén el matrimonio para nuestro bien. Fundar un santo hogar lleno de amor, ese es el ideal y un plan mayor. Su dulce compañía como el sol que irradia luz, nos ilumine noche y día en compañía de Jesús. Que Dios los bendiga, hermano. Queridos hermanos, ¿cómo les va? Un gusto enorme saludarlos y agradecer en primer lugar la invitación a compartir con ustedes alguna enseñanza de la Escritura y palabras de estímulo en este tiempo que estamos pasando de cuarentena. Algunos nos toca trabajar, otros no pueden todavía, algunos han empezado a salir. Pero la realidad es que estamos viendo cómo en todo el mundo se ha valorizado el tema de estar en familia, pero a su vez también esto ha traído muchas complicaciones desde lo relacional al punto que han tenido que abrir canales por el tema de la necesidad de ayuda psicológica, el tema también de la violencia en el hogar
y muchas otras cosas que han venido a resultar por los roces de estar tanto tiempo juntos y no saber cómo sobrellevar la situación ni cómo llenar las horas, ni tal vez por falta de creatividad para pasar el tiempo en familia. Yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito de una situación que se nos da mucho en los hogares y en el pastorado cada vez encontramos aún en las familias cristianas, situaciones que quisiéramos que no tuviéramos que tratar, pero que suelen estar dentro del entorno familiar. Quisiera que pudiéramos hablar de pedir las disculpas, de saber pedir perdón a tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la vida son relaciones. Maxwell dijo, la vida son relaciones, los demás son detalles. Entonces, relacionarse siempre implica riesgos. Y Dios tomó y toma riesgos. Por esa razón es que Él entendió que valía la pena y estuvo dispuesto a pagar el precio más elevado. El tema es que a los seres humanos no nos gusta tomar riesgos. Mi papá solía decir, el que no arriesga no gana. Pero nosotros, en muchos aspectos y áreas de la vida, no nos gusta tomar riesgos. Pero en toda relación hay que tener en cuenta de que puede haber situaciones imprevistas. Entonces, dentro de los riesgos están situaciones imprevistas que van a surgir. Y en el matrimonio esto pasa muy a menudo. De hecho, estuvimos de novio un tiempo y parecía de que todo era color de rosas, pero después cuando nos casamos nos damos cuenta de que los avatares de la vida y los vericuetos del camino van mostrando matices distintos cada día y situaciones con las que hay que ir trabajando y que todo tiene solución en la bondad de Dios, con la ayuda de Él y también con la actitud correcta de cada uno de nosotros. Alguien dijo, ame cualquier cosa, pero esté preparado porque en algún momento le puede romper el corazón. Y esto es lo que sucede en muchos hogares. Empezamos a pensar y decir, si yo hubiera sabido que me iba a pasar esto, que me iba a doler tanto, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros ponemos nuestro amor en algo o en alguien y en algún momento eso nos puede romper el corazón. Jeremías capítulo 2, versículo 5, lo leo yo, dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué maldad hallaron en mí, dice Dios. Aquí encontramos el corazón herido de Dios. Dios ha depositado el amor, su amor en su pueblo. Pero encontramos un corazón herido y a Dios haciendo una pregunta que muestra cuánto dolor hay dentro de él. Ahora, Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Resaltamos la palabra muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Entonces, si alguien no ofende, puede decir es una persona perfecta. No existe. Todos nosotros ofendemos muchas veces. Entonces, tenemos que estar dispuestos a ofrecer disculpas cuando ofendemos. De la misma manera que aguardamos que lo hagan las personas que nos ofenden. Entonces, en primer lugar, debemos decir que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Porque las palabras son muy importantes para la vida conyugal. Y si hay algo que hemos concluido a través del tiempo es que una palabra negativa pesa más que una palabra positiva. Podemos decir 1000 veces a nuestra esposa te amo, pero una sola vez que le dijimos, a lo mejor un arranque de enojo, de ira, por algún motivo que puede parecernos fundado. Decirle, ¿para qué me habré casado contigo? Bueno, esa palabra negativa podrá sobre 1000 positivas que le hayamos dicho. Y necesitaremos pedir disculpas. Y necesitaremos recibir el perdón de nuestra esposa. Aun cuando puede que pase mucho tiempo y en algún otro momento de discusión, ella nos diga, porque vos un día me dijiste, ¿para qué me habré casado contigo?
Entonces, tenemos que poner, como decía el salmista, guarda en la puerta de nuestros labios. Tenemos que rogar a Dios que nos ayude para que nuestros labios no se abran para herir a otras personas. Por eso el consejo de la Escritura es: vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Y esto edifica a los demás. Podrán ser nuestra familia o no, pero cuando nuestras palabras tienen estas condiciones y estas características, siempre habrá de ser para edificación y bendición de los demás. Ahora, ¿por qué tenemos que pedir disculpas? Dice Mateo capítulo 5, el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nosotros tenemos que entender que pedir disculpas es la puerta de la reconciliación, pedir perdón es la puerta de la reconciliación. Entonces, cuando tenemos algo contra otro, tenemos que solucionarlo. Dios nos manda a pedir disculpas. Entonces, encontramos palabras de Pablo que nos dice, referido a la cena del Señor, examínese cada uno. Examinarse es mirar primero para adentro, es mirarnos a nosotros mismos y ver si nos hemos equivocado, si nuestras palabras pudieron ofender, cuál será el motivo por el cual podemos tener alguna diferencia con algunos de nuestros hermanos. ¿Por qué pedir disculpas? Bueno, las disculpas sinceras son como un bálsamo para el corazón herido. Y si hemos herido a alguna persona y si ella es nuestra esposa, nuestro esposo, está esperando que vayamos a suavizar esas heridas. Además, las disculpas manifiestan que tenemos interés en la relación, que nos interesa la relación y que nosotros la valoramos. Cuando una persona no pide disculpas, está dando un mensaje, está a lo mejor siendo indiferente. Y nosotros sabemos que la indiferencia es lo contrario al amor. Es justamente como un antónimo del amor. Entonces, tenemos que pedir disculpas toda vez que a nosotros nos interesa la relación, porque nuestro cónyuge está esperando que sea así. De la misma manera que esperamos nosotros cuando nos ofenden. ¿Por qué pedir disculpas? Bueno, las disculpas preparan el terreno para el perdón completo, para la restauración, la reconciliación de la relación. Y esto es muy importante en nuestros hogares. Porque la falta del pedido de disculpas hace que la relación se vaya minando. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. Ahora, ¿cuál es el lenguaje de la disculpa? Podemos decir que la disculpa tiene que expresar arrepentimiento. Y cuando yo expreso arrepentimiento es precisamente el momento en que yo me pongo en el lugar de la otra persona. Y con sinceridad me acerco arrepentido y la otra persona se da cuenta. Si es nuestro cónyuge, con más razón. Entonces, hermanos, no podemos ni siquiera hacer el castigo del silencio o decir el tiempo lo cura todo. No voy a pedir disculpas. Total, en algún momento nos volveremos a arrimar. No se trata de eso. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte para que la relación, cuando se rompe, dure lo más o lo menos posible en esa situación. El lenguaje de la disculpa tiene que expresar también nuestra responsabilidad. Yo digo que soy responsable cuando yo soy capaz de decir me equivoqué. Soy responsable cuando soy capaz de decir el error fue mío. Algo que nos cuesta mucho. Aún desde niños nos cuesta asumir que nos hemos equivocado. Pero esto es una situación de responsabilidad de cada uno. Porque somos personas grandes, somos adultos y hemos decidido delante de Dios unir nuestras vidas y vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Esto significa que para tomar esta decisión somos personas responsables, nos sabemos responsables. Pero en tercer lugar, el lenguaje de la disculpa implica restituir.
No siempre se puede, pero si se puede, hay que restituir. Esto implica decir, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? ¿Qué puedo hacer? A veces ofendemos con cosas muy sencillas, simplemente a lo mejor avasallando el derecho de mi esposa. A lo mejor tomando algo que era de ella, a lo mejor tomando el lugar de ella, tal vez no haciendo algo que ella esperaba que yo hiciera, y esto causa una ofensa. Entonces, bueno, si la ofendí, no solo alcanza a verse pedir disculpas, sino ver la posibilidad de restituir eso. Zaqueo dijo, bueno, si yo en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo 4 veces. No solo alcanza con pedir perdón, sino que se espera la restitución del mal toda vez que esto sea posible. En cuarto lugar, dentro del lenguaje de la disculpa, está expresar determinación. ¿En qué sentido? Que el arrepentimiento genuino implique volver a no hacer lo que hemos hecho y que ha ofendido a nuestro cónyuge. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el pedido de perdón tiene que traer restitución si es posible y también la decisión de no volver a cometer lo que hemos hecho. Cuando yo arreglo pero no cambio y repito la situación, esto va demoliendo la confianza en el matrimonio. Entonces, esto es serio, es para que nosotros lo tengamos bien en cuenta a la hora de restablecer la relación. A veces nosotros cuando hay un pedido de disculpa no escuchamos lo que quisiéramos escuchar. Entonces decimos, yo no lo noté verdaderamente arrepentido. Esto puede pasar, esto alguna vez lo hemos dicho, o a lo mejor lo hemos escuchado. Quisiéramos que el tono, la actitud, sea la de una persona compungida que viene a pedirnos perdón. La verdad, hermanos, que los esposos no tenemos el mismo lenguaje que nuestras esposas. Los que estudian dicen que hay un 75% de diferencias entre la manera que los esposos expresamos algunas cosas a cómo lo hacen nuestras esposas. Entonces, no siempre el otro viene en los términos que yo quisiera que venga o que yo quisiera escuchar. Por lo tanto, tenemos que decir que no estamos llamados a juzgar ni las intenciones ni los sentimientos del otro. Porque cada uno somos distintos y tenemos nuestra manera de responder a una situación. Entonces, yo vengo de un hogar particularmente donde yo jamás a mi papá le escuché pedirle perdón a mi mamá. Y a mí me costaba pedirle perdón a mis padres. Y fue algo que tuve que aprender en el camino de la vida. Que cuando uno hiere, tiene que pedir perdón y tiene que tratar de restituir, de acuerdo a la ofensa. Y eso es todo un aprendizaje. Por eso es importante que en el hogar los esposos puedan expresarse ese pedido de disculpa sincero, de perdón, sin andar con juzgamientos. ¿Por qué? Porque a veces ofendemos sin darnos cuenta. A veces pasa así. Entonces, cuando yo noto un cambio de actitud en mi esposa, aunque yo no haya entendido que la ofendí, tengo que ir a hablar con ella y preguntarle qué es lo que hace que ella tenga esta actitud. Y por ahí vamos a descubrir que algo que para nosotros fue natural, tal vez casi un chiste, una broma, para ella no fue así. Entonces, puede que haya algo que haya dañado nuestra relación y fue sin querer. Entonces, tenemos que entender que disculparse es una decisión que yo tengo que tomar. Y disculparme es una acción. No es que me quedo y espero a ver qué pasa. Yo decido disculparme. Y esto es ponerme en acción. Dios nos amó y dio. Esto es acción. Dios nos amó y dio a su Hijo. No se lamentó simplemente del hecho que nosotros lo habíamos ofendido. Él estuvo dispuesto a amarnos y a tomar cartas en el asunto. Por eso cuando nosotros evangelizamos siempre decimos, Dios tomó la iniciativa de la salvación. Nosotros somos beneficiados porque a nosotros nos quedó una decisión. Pero el costo más alto lo pagó Dios. Y acá los varones tenemos que entender que la Biblia nos llama a amar
a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. Él es el ejemplo supremo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar dispuestos al mayor sacrificio si es necesario. Ahora, nosotros tenemos que amar a pesar de los sentimientos. Porque a veces decimos, bueno, sí, pero yo no siento tener que ir a pedirle perdón ahora. O yo siento que lo que me ha hecho no amerita que yo lo perdone. Entonces, ponemos un componente de llamado sentimiento que tergiversa la realidad de lo que tendría que ser nuestra respuesta para pedir disculpa o hacia un pedido de disculpa de nuestro esposo o nuestra esposa. Jesús dijo, mi alma está muy triste, me siento morir. Ese era el sentimiento que él tenía. Sin embargo, porque nos amaba, siguió adelante. Y nosotros éramos los ofensores. Sin embargo, estuvo dispuesto a dar la vida, más allá de lo que él sintiera. Nosotros tenemos que amar a pesar de las personas. Fíjense ustedes que uno mira el caso de Judas y está en la última cena. Y resulta que el Señor está ahí con los discípulos y dice la Escritura que Él les hace la gran declaración, dice, uno de ustedes me va a entregar. Y nosotros leemos y nadie pensó en Judas. Seré yo, se miraron entre algunos, pero no pensaron en Judas. Y bueno, a veces a nosotros nos hace pensar de que Judas fue un gran simulador. Pero si los demás no desconfiaron de Judas, ¿sabe por qué fue? Porque Jesús no hizo diferencia en el amor con sus discípulos. Él amaba a Judas como amaba a los otros. Entonces, es importante que nosotros manifestemos nuestro amor, no por sentimientos, no por la persona que se trata, sino porque Dios nos manda amar, sin restricción, de manera genuina, de manera ferviente. Entonces, cuanto más a los seres que más amamos sobre la tierra, que son nuestra esposa, nuestros hijos. Hoy está muy de moda hablar de personas o de relaciones tóxicas. Y bueno, no debería ser jamás que un esposo opine de su esposa de esta manera o viceversa. Pero la realidad es que cuando hablamos de amor tenemos que hacernos una pregunta. ¿En qué medida el amor es una prioridad en mis relaciones? ¿En qué medida? Nosotros tenemos que ejercitar el amor, aunque esto tenga un costo muy alto, porque si yo no ejercito el amor es imposible mantener relaciones saludables. Entonces, no queremos relaciones tóxicas, queremos relaciones saludables, pero hay un precio que pagar. Y el precio para pagar tiene que ver con el saber pedir perdón cuando hay ofensas y manifestar el amor de la manera que Cristo nos enseñó. Entonces, decimos, la vida es muy breve y Dios nos la dio para que nos relacionemos. Es una característica propia del ser humano puesta por Dios, dada por Dios. Viene la pregunta, ¿cómo puede ser que haya matrimonios que pasen mucho tiempo bajo el mismo techo y lleven años distanciados? Los hemos visto inclusive en la iglesia. Me ha tocado particularmente visitar uno en una oportunidad. Y cuando los visité, nunca me imaginaba que me iban a decir, nosotros hace, no recuerdo exactamente, más de 10 años, que convivimos bajo el mismo techo. Pero nosotros no tenemos contacto, no tenemos trato. Querido hermano, querida hermana, en lo que de ti depende, no dejes de esforzarte por la paz, por mantener relaciones saludables. Quiero decirte algo. Dios nos interesa tanto por tu servicio, por tu adoración, como que tengas tus relaciones en orden.
Dios está más interesado. Para Dios es más prioritario tener nuestras relaciones en orden. Juan se encarga de decirle que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Estamos hablando de los hermanos, de la congregación. Acá estamos hablando de nuestra esposa a quien le hemos jurado amor hasta que la muerte nos separe. Hemos dicho en la salud, en la enfermedad. Dios dio la vida de su único hijo por salvar una relación rota. Esa relación que yo había roto, esa relación que usted había roto. Y que Dios estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para restaurar esa relación. También tenemos personas que no se disculpan porque creen que no vale la pena. Hay personas que no se disculpan porque creen que pedir disculpas es un acto de debilidad. Esto yo lo he escuchado también en la sociedad. Se da esto de ¿por qué te tenés que humillar y pedirle perdón? Eso es un acto de debilidad. Y a veces como padres lo hemos pensado. Hemos creído que si nos equivocábamos y le pedíamos perdón a nuestros hijos, eso nos iba a dejar débiles delante de ellos. Y la verdad es que es todo lo contrario. Para nuestros hijos es muy importante decir, papá se equivocó. Y lo reconoció y pidió perdón, pidió disculpas. Este es un lenguaje, hermanos, que no denota debilidad. Mis hermanos, es lamentable, pero hay personas que van dejando otras personas heridas por su camino y lo peor de todo es que no les duele. Este es un camino muy triste. Entonces, nosotros podemos decir que si el problema es suficientemente grande para recordarlo, ha sido suficientemente grande para recordarlo, evidentemente es suficientemente grande para arreglarlo. Tenemos que trabajar en el hogar, en el matrimonio, para solucionar los problemas. Y si ha habido ofensas, y tendremos que ser también responsables delante de nosotros, delante de Dios, de solucionar las ofensas que pudiera haber. Nuestra falta de disposición a disculparnos está lastimando a las personas que más amamos, las personas que son las más importantes en nuestra vida, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros otros familiares, hermanos de la congregación, etc. Entonces, querido hermano, si en algún momento, hermana, si reconoces que por tu causa la relación se rompió, ten la grandeza de ocuparte de arreglarla. Porque si arreglas la relación, serás bendecido. Sanarás heridas y agradarás a Dios. Para terminar, Romanos capítulo 12, versículo 10, hay allí un texto que nosotros conocemos, pero que es muy importante. A mí me gusta mucho tenerlo en cuenta para las situaciones del hogar. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo leemos de nuevo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bueno, ¿cuál es la palabra clave acá? ¿Cuál es la palabra clave? Y tal vez se den cuenta, tal vez no. La palabra clave es prefiriéndoos. ¿Saben qué significa prefiriéndoos? Acá está el gráfico. Eso significa prefiriéndoos. ¿Qué significa? Dar preferencia. Cuando uno llega a una esquina y encuentra el ceda al paso, significa que el otro tiene preferencia de paso. Bueno, esto es muy útil en el hogar. Cuando se suscita una discusión entre esposos, ceda el paso significa dar preferencia al otro. Si empezamos a discutir y yo le digo a mi esposa, yo no quiero ganar la discusión, no me interesa ganarla conmigo, la ganás vos. Y ella va a decir, no, pero no se trata de ganar. ¿Qué pasa?
Si en un ring ninguno de los dos quiere ganar, no hay pelea. No hay pelea. Entonces, en la casa pasa lo mismo. O donde estemos. Ceder el paso es dar prioridad, darle preferencia a la otra persona. Y cuando los esposos entienden esto, prefiriéndoos unos a otros, esto es una decisión de honrar al cónyuge. Entonces cambiaré mucho las cosas. Porque entonces la discusión se termina cuando yo prefiero o cuando yo cedo mis derechos. Por eso un trabajo práctico que yo quisiera que pudiéramos hacer ustedes en sus casas, para que nos quede como un recuerdo de esta reunión a la distancia, es que ustedes puedan buscar por internet este símbolo vial. Hay varios que tienen que ver con la prioridad de paso. Este es uno de los que más conocemos. Y podríamos imprimir un cede al paso. Hay varios, de distintos, algunos con las palabras, otros las palabras están abajo, pero hay varios por internet que se pueden googlear. Imprimir aunque sea uno. Y pegarlo, ¿dónde es donde más se discute? En la cocina. Bueno, pegarlos a lo mejor en la puerta de la heladera. Entonces cuando se suscita una discusión, miramos la puerta de la heladera, cede el paso. Y posiblemente esto nos ayude a ceder posiciones, a dejar nuestro orgullo de lado, nuestras apetencias, nuestro yo a veces un poco herido, y pudiéramos tener en alta estima a nuestro cónyuge. Entonces, cede el paso, lo relacionamos con Filipenses capítulo 2, ustedes se acuerdan de memoria el pasaje, después lo buscan en sus Biblias, donde dice que tenemos que estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. Cuando yo tengo esta decisión, esta actitud en mi hogar, las cosas de verdad cambian. Por eso dice, estimando a los otros. Timo es precio. Entonces, cuando hablamos de esto, yo digo, aprecio es dar valor. Yo aprecio a mi esposa. Menosprecio es darle menos valor del que tiene. Cuidado con el menosprecio. Hay muchas relaciones que se vuelven tóxicas porque no hay verdadero aprecio. El esposo debe sentirse orgulloso de su esposa y la esposa orgullosa de su esposo. Esto es apreciar. Menosprecio es dar menos precio del que tiene. Pero lo peor de todo es el desprecio. Es el no tiene precio. Esto le pasó a nuestro Salvador. Él fue menospreciado. Él fue despreciado por los hombres. Nosotros hemos aprendido a apreciarlo. Y por eso lo adoramos. Querido hermano, querida hermana, esta sencilla consideración puede traer una actitud reflexiva tal vez en tu vida. Porque es muy difícil entrar en la intimidad de un hogar ajeno, de conocer detalles. Pero Dios lo sabe todo y espera en nosotros que nos amemos y que podamos expresarlo de esta manera, con aprecio. Y pueda en tu casa y en mi casa, en tu matrimonio y en el mío, darse el círculo virtuoso. Dice la Escritura que la mujer tiene que sujetarse al marido y el marido tiene que amar a su mujer. Y el círculo virtuoso dice, la mujer se sujeta, el marido ama. El marido ama, la mujer se sujeta. Se completa siempre el círculo virtuoso. Entonces, cuando el marido ama, la mujer no tiene problema en sujetarse. Cuando la mujer se sujeta, para el marido es mucho más fácil mostrar, manifestar su amor. ¿Qué puede hacer en tu hogar y en el mío? Para nuestra bendición. De hogares saludables se forman iglesias saludables. Y eso queremos nosotros para nuestro hogar y para nuestra iglesia. Que Dios nos ayude para que podamos vivir de esta manera. Para nuestra bendición, la bendición de los que nos rodean y para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Lo que siento por ti no lo compra el dinero. Es amor limpio